Buenas tardes, mi nombre es Rosana Firpo, soy licenciada en enfermería y vamos a tratar en este pequeño video de hacer una aproximación desde cuestiones generales a lo que es la simulación clínica y la virtualidad. Es una relación un tanto compleja por el momento. Bien, si me preguntan a mí, la verdad que yo creo fundamentalmente que tenemos que partir de la frase de Antonio Machado, se hace camino al andar. Es decir, estamos pasando por una etapa en la cual tenemos que probar, tenemos que animarnos, tenemos que generar ideas, propuestas, por supuesto siempre considerando algunos requisitos. Acompañando la frase de Antonio Machado, quiero contarles de un artículo de Guzmán Aguilar y colaboradores del año 2020, donde dicen textualmente, lo voy a leer para que no se pase nada: no solo estamos propiciando un mejor futuro, más importante aún, estamos transformando el presente, dice. Para que ustedes se den una idea de la situación, digamos, de cómo estamos hoy. En varios lados. Esto no nos está pasando solamente a un grupo. Estamos bastante desorientados, pero por lo visto estamos poniendo ganas. Si uno dice, bueno, a ver qué certeza podemos llegar a tener, pocas, muy pocas. Una, sin duda, por supuesto, es esta consolidación que se viene dando entre los tres saberes, tres campos diferentes: los saberes disciplinares, los saberes pedagógicos y los saberes tecnológicos y comunicativos. Es decir, esos tres conjuntos a su vez forman subconjuntos, interactúan entre sí, generando, como les digo, subconjuntos. Entonces, esa, como diría, como una única certeza. A mí me gustaría señalar con esto de que yo les decía que por supuesto tenemos que recurrir por algunas cosas con paso un poco más firme, es esto de un enfoque pedagógico. Como nosotros señalamos, nosotros recurrimos a David Perkins porque en el primer principio que él postula de juguemos el juego completo, ahí está esta cuestión de trabajar un caso clínico, ¿no? Desde la integralidad. Y es el que nos da pie después, para poder resolver ese caso clínico, a recurrir de forma explícita a un modelo disciplinar que en mi caso trabajo con Roper, Logan y Tierney. Otra de las cuestiones con esto del modelo pedagógico, que digamos se orienta también a raíz en el libro, es que los escenarios de simulación no deberían ser planificados en forma aislada, sino que deberían derivarse de una clase. Es decir, en una clase, en la planificación de una clase, se puede dar un caso clínico y de ahí derivar diferentes escenarios de simulación dependiendo de los objetivos de aprendizaje y, por supuesto, de que se quieran evaluar a través de la rúbrica a veces más las competencias procedimentales, a veces más las relacionales o a veces más las cognitivas. Pero siempre tienen que estar los tres tipos de competencias. Desde hace un tiempo a esta parte se ha dado importancia a los software, ¿no? Que vienen en función de esto del paciente simulado. Pero ¿qué pasa? Lo mismo, hay algunos que están muy interesantes, ¿no? Con casos clínicos y todo. Hay que tener cierta precaución con dos o tres cuestiones que no son tampoco a veces nada menor. Por ejemplo, el entorno en el que esos casos clínicos se desarrollan o se desarrolla todo el paciente simulado, a veces no es, por supuesto, el mismo entorno en el cual se aplican. Entonces, la idea del aprendizaje significativo es contextualizar lo más que se pueda. Entonces, ahí tiene que estar el docente. Ahí tiene que estar la docente, el docente, como digo, tutelando la tecnología. Porque a veces hay cuestiones que hay que ajustar y hay que señalar y hay que tener alguna precisión. A lo mejor se puede complejizar un poco el caso o se puede, al contrario, aligerar un poco, dependiendo, como les dije, de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes con los cuales esté trabajando. Esto de los software también, a mi entender, esto es una opinión personal, igual tienen un recorte bastante biológico. Es decir, señalan cuando el paciente ingresa a la institución y durante la estadía. Como les dije, el modelo de Roper, Logan y Tierney contextualiza un poco más la situación a través de, yo a veces miro por si viene alguien, estoy en un pasillo, contextualiza, por ejemplo, al colocar la etapa de la vida o los factores que influyen en la salud de la persona. Y eso es importante. Y también, punto
a tener en cuenta es que si una institución va a adquirir una tecnología, por supuesto se hace con la intención de que se optimice su uso, es decir, tiene que generarse un consenso entre los docentes para que sea utilizado de forma lo más óptima posible. Suele suceder, y también eso es algo que ustedes pueden ver en el libro, en el apéndice, donde se formula un plan de gestión pedagógica un plan de gestión para un programa de simulación, que una de las cuestiones a considerar es que esto de que se infrautilizan los recursos, por ejemplo en este caso los simuladores, como tenemos a veces en los centros de simulación, y eso puede suceder también con cualquier software que se adquiera. Otro punto relevante y crítico, a mi entender, que también está señalado en el libro, es que esta cuestión de la simulación y la virtualidad, sobre todo, se tiene que acompañar sí o sí de investigación. Es decir, esto requiere marco teórico. No puede suceder que un docente, por buena voluntad que tenga, quizás en su aula proponga alguna actividad, alguna idea, y quizás lo que uno puede pensar es que esa idea puede ser enriquecida si se la comparte con otros. Pero a su vez, como siempre digo, tiene que haber un marco teórico de sustento. Esto tiene que documentarse, tiene que proponerse investigación y tiene que publicarse. Hay que difundir lo que estamos haciendo, porque en teoría lo estamos haciendo no desde forma empírica, sino con sustento, como dijimos, por ejemplo, pedagógico. Es interesante ver, por ejemplo, con esta cuestión de la investigación, que en general se van orientadas a qué les pasa a los alumnos, ¿no? Es decir, si los alumnos ganan autoconfianza, si qué prejuicios quizás generan, qué cosas se modificarían, si están aprendiendo mejor o no que con las prácticas clínicas o con las prácticas en gabinete. Pero a mí me interesaría también orientar la investigación a qué pasa con los docentes. ¿Qué pasa con ese o esa docente que hasta ayer nomás entraba al aula con un dossier y dictaba desde ese dossier la clase? Un dossier que es un rejunte de fotocopias. O, por ejemplo, el que ponía el PowerPoint toda la clase. Y los alumnos entonces estaban en una postura, digamos, como de receptores pasivos de un conocimiento. Entonces también me parece que habría que investigar qué pasa con el docente cuando se propone que la clase hoy por hoy tiene que ser planificada de otra forma. ¿De qué otra forma tiene que ser planificada la clase? Y esto ya yo les voy a compartir después un trabajito extra. Desde la gamificación. Hoy se puede trabajar desde la gamificación. Acá tengo también la definición de gamificación, así no me olvido por las dudas textual. Dice, es el uso de técnicas, de componentes, de elementos, de dinámicas propias de los juegos, pero en otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito educativo. Pero como les dije, paréntesis, eso va en no otro video, pero vamos a tener seguramente un PowerPoint locutado o algo por el estilo. Muy bien, para finalizar, ¿qué les puedo decir? La tecnología hoy por hoy nos abre, yo diría, infinitas posibilidades de hacer cosas, acá tengo la palabra especial, de combinaciones posibles. Hoy nos da la posibilidad, con muy pocos recursos que nosotros contemos, de generar realmente motivación en esta cuestión del cuidado, de mostrar las clases o la planificación de las clases desde otro lugar. Además, a mí me encanta esto porque lo que resalta es el trabajo colaborativo. Ojo, no solamente entre el grupo docente, también inclusive con los estudiantes se pueden hacer cosas colaborativas de refuerzo de lo que nosotros vayamos viendo que quizás necesitan. Yo creo que estamos ante una oportunidad de nuevamente revisar qué pasa con los currículums, de blanquear algunas cuestiones puntuales que quizás estén molestando, y esto de tratar a lo mejor de hacer o de armar por lo menos casos que sean tipo insignia, ¿no? Casos de los cuales puedan participar varias cátedras, a veces con más prácticas o a veces con menos prácticas, pero que puedan reforzarse los conocimientos entre las distintas cátedras a través de trabajar el mismo caso clínico, más enriquecido, quizás más aliviado, depende de si estamos hablando de estudiantes de primer año, de segundo o de tercero.
Y todo esto es una renovación que yo creo no podemos desperdiciar al día de hoy. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.